Muy buenos días, amados hermanos y además amigos que están conectados ahorita para poder presenciar este culto, que es una bendición, es un honor poder estar acá. Y les invito, por favor, a estar bien atentos a la palabra de nuestro Señor. Vamos a una palabra de oración. Quisiera que me acompañen en esta oración. Amado Señor, gracias por este día tan especial. Es un honor y un privilegio, mi Señor, poder servirte a ti y también para poder transmitir este culto para toda aquella criatura que en realidad le hace falta tu palabra y pueda ser salvo mientras tu palabra viva, que es la Biblia, mi Señor. Amado Señor, te damos gracias, guíanos en este culto, mi Señor, y que sea de bendición para cada aquella persona que se ha conectado en este día, mi Señor, y que sea de gran gozo y un privilegio para cada quien, mi Señor. Te damos gracias y ponemos el culto en el nombre tuyo, en el nombre de nuestro gran Señor Jesús. Amén. Les invito, mis hermanos y amigos, a poder entonar este canto. El nombre es Jesús. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Mis estimados hermanos, es un privilegio poder entonar este canto. Es un canto que en realidad da gozo, en realidad cuando pasen lista ya en el cielo y que nuestro nombre esté ahí plasmado, es una bendición. Y por eso vamos a entonar este canto cuando allá se pase lista. La trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que esa pasada lista haya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ahora, mis hermanos, vamos a cantar este precioso canto, Vamos a Sembrar. En la madrugada el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, alma disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, la gavilla llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. El título de mi mensaje es Un llamado a la permanencia. Un llamado a la permanencia. Para esto vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Nos dice así la palabra del Señor. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Voy a repetirlo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Padre Celestial, damos gracias por tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer en la obra del Señor. Ayúdanos a no retroceder, a mantenernos firmes, haciendo tu voluntad, sirviéndote, escudriñando la palabra de Dios.
porque el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas es que en tu venida nos encontremos firmes cada uno de nosotros, permaneciendo en tu voluntad. Oramos pidiendo estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mi hermano, mi hermana, déjeme contarle que a lo largo de 39 años que tengo de ser cristiano, 39 años de ser creyente, he tenido la oportunidad de ser miembro en varias iglesias. En varias iglesias Dios me ha permitido la oportunidad de compartir y de formar parte de la membresía en esas congregaciones. Y prácticamente en todas las congregaciones donde Dios me ha permitido servir y ser parte de la membresía, he visto lamentablemente cómo muchos cristianos retroceden, cómo muchos cristianos no permanecen en la obra del Señor. Y muchos de estos creyentes han dejado la obra de Dios por cosas prácticamente ridículas, cosas que prácticamente no tienen peso para abandonar la obra del Señor. De todos modos, déjeme hacerle una aclaración. No existe excusa alguna para abandonar la obra de Dios. La palabra de Dios nos enseña desde todo punto de vista que el plan, el propósito de Dios es que todos los hijos de Dios permanezcan fieles. Permanezcan fieles, porque definitivamente necesitamos permanecer fieles para que la iglesia pueda prevalecer. La iglesia debe prevalecer, la iglesia debe crecer, la iglesia debe avanzar, pero para que la iglesia del Señor Jesucristo crezca, permanezca y avance, se necesita permanecer fieles. Por lo tanto, en esta noche yo quiero hacerle un llamado a la permanencia. Un llamado a la permanencia. Y quiero comenzar haciendo una pregunta muy importante. ¿Cómo no permanecer después de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo no permanecer? ¿Cómo no estar firmes después de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y quiero citar varias razones por las cuales nosotros no deberíamos abandonar la obra del Señor. Y quiero mencionarles varias de ellas. La primera de ellas: ¿cómo no permanecer cuando Dios nos ha librado de la condenación eterna? ¿Cómo vamos a retroceder? ¿Cómo no vamos a estar firmes? ¿Cómo no vamos a permanecer cuando el Señor nos ha librado de la condenación eterna? Usted y yo debemos recordar y nunca olvidar hacia dónde íbamos nosotros cuando no teníamos a Cristo como Salvador personal. Cuando usted y yo no teníamos a Cristo como nuestro Señor, cuando usted y yo no habíamos encontrado esa salvación que Cristo ofrece, simple y sencillamente íbamos rumbo a la condenación eterna, rumbo al infierno. No había esperanza para nosotros fuera de Cristo. No había otra opción, no había otra forma de salvación aparte de Cristo. Pero gloria al Señor, que Él tuvo misericordia de nosotros, y cuando reconocimos que éramos pecadores y nos arrepentimos del pecado, Él vino para darnos salvación y vida eterna. Pero la verdad es que íbamos rumbo a la condenación. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo no permanecer cuando nosotros fuimos librados de la condenación eterna? En segundo lugar, quiero preguntarle, ¿cómo no permanecer si Dios nos ha dado salvación y vida eterna? ¿Cómo no vamos a estar firmes y fieles cuando Dios nos ha dado vida eterna? En Juan capítulo 5, versículo 24, la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando uno lee estas palabras tan alentadoras, cuando uno lee estas palabras que producen ánimo en la vida de uno debe preguntarse, ¿cómo no voy a estar firme? ¿Cómo no voy a permanecer si ahora tengo vida eterna? En tercer lugar, ¿cómo no vamos a permanecer si Dios ha preparado para usted y para mí una morada en el cielo? El Señor ha preparado para todos los que le aman una morada allá en el cielo. El Señor Jesucristo mismo fue quien hizo esa promesa. En Juan capítulo 14, versículo 1, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando uno lee esta promesa maravillosa hecha por el Señor Jesucristo, uno debe dar gracias al Señor. Y lo único que se debe producir en la vida de uno es un deseo a permanecer fiel, un deseo a avanzar, un deseo a nunca retroceder. En cuarto lugar, debemos permanecer fieles porque Él nos ha trasladado de las tinieblas a su reino. Él nos sacó de las tinieblas a su reino. Y dice la palabra de Dios en la carta de Colosenses, capítulo 1, los versículos del 12 al 13. Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 13, el apóstol Pablo escribió estas palabras, dice así: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Nota esa frase? El Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas, nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos puso en un lugar donde usted y yo no merecíamos: el reino de su amado Hijo. Eso debe ser una motivación especial, eso debe ser un gozo, eso debe ser una alegría que nos anime a permanecer fieles en la obra del Señor. Y además quiero agregar que debemos permanecer fieles porque Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas, grandes y maravillosas promesas. En la segunda carta de Pedro se escribe de esta manera en el capítulo 1, los versos del 3 al 4. El apóstol Pedro dijo las siguientes palabras: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro nos habla de que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Usted dice: pastor, ¿cuáles promesas? Bueno, ¿qué le parece la promesa del rapto? ¿Qué le parece la promesa del arrebatamiento? Esa es una promesa maravillosa, esa es una promesa grande. El solo saber que Él va a venir por nosotros debe ser un motivo para estar contentos, gozosos y desear permanecer fieles. Y no solamente la promesa del rapto, la promesa de que un día estaremos cara a cara con nuestro Creador, la promesa de ir a vivir eternamente con Dios al cielo. Esas y mucho más promesas son grandes y preciosas y todas están prometidas para usted y para mí. Todas fueron preparadas para usted y para mí. Por eso, mi hermano, mi hermana, cada día entiendo menos. Cada día entiendo menos a la gente que retrocede. Cada día entiendo menos la gente que se va de la iglesia. Cada día entiendo menos a la gente que ya no quiere servir a Dios. Cada día entiendo menos a la gente que prefiere irse al mundo que mantenerse firmes en la obra del Señor. Debemos permanecer. Segunda pregunta que quiero hacerle en este mensaje es la siguiente: ¿cómo no permanecer después de haber recibido herramientas tan poderosas como las que nuestro Dios nos ha dado? ¿Cómo no querer permanecer después de una lista de herramientas maravillosas que el Señor nos ha dado? ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, la oración. Mi hermano, mi hermana, la oración es una herramienta sumamente poderosa. ¿Qué cosas no se pueden alcanzar por medio de la oración? Y para animarnos a orar, Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Una frase pequeña, pero que encierra toda una gran realidad. El Señor Jesús simple y sencillamente está diciendo: si usted pide, se le dará. Si usted pide, va a tener las cosas que desea. Por supuesto que lo que pidamos debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hay una promesa maravillosa. La oración es una herramienta increíble, no la menosprecie, utilícela. Además de eso, tenemos otra herramienta sumamente poderosa, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una herramienta sumamente poderosa, pero que se encuentra hoy en día en menosprecio.
porque la gente no aprovecha esa herramienta maravillosa llamada palabra de Dios o llamada Biblia. Pero déjeme leerle un pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3 el verso 16. Dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Allí mismo lo explica: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y con qué propósito o para qué fin? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Definitivamente la palabra de Dios es una herramienta increíble que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos redarguye, nos corrige, nos instruye. La palabra de Dios nos llena de gozo, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos transforma. Entonces, ¿cómo voy a querer yo abandonar la obra de Dios y no permanecer cuando Dios me ha dado una herramienta tan poderosa como la palabra de Dios? También tenemos el ayuno. Y hermanos, aunque lamentablemente muy pocos cristianos practican el ayuno, déjeme decirle que el ayuno es algo sumamente increíble, sumamente lleno de poder. En Mateo capítulo 4 encontramos al Señor Jesús ayunando. Y dice en Mateo capítulo 4, los versículos 1 y 2 lo siguiente. Dice entonces, hablando de Jesús, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y usted sabe para qué estaba ayunando el Señor Jesús? Porque estaba a punto de iniciar su ministerio. Estaba a punto de escoger a sus discípulos. Estaba a punto de iniciar toda esa obra grande y maravillosa que iba a dar como resultado nuestra redención. Por lo tanto, era sumamente justificado que él ayunara, porque lo que venía de ahí en adelante era algo sumamente importante para la obra de Dios y en especial para nosotros, los seres humanos, que gracias a eso obtuvimos salvación. Si usted practica el ayuno, usted se va a dar cuenta cómo esa herramienta le va a librar de muchos problemas y le va a ayudar a avanzar y le va a ayudar a que usted pueda tener una mejor comunión con Dios y que usted sea un hijo de Dios más cercano a Él. Otra herramienta que a veces menospreciamos es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo vino como una promesa hecha por el Señor Jesucristo. Él prometió que nos enviaría al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo iba a venir con poder para ayudarnos, para ser nuestro guiador, nuestro consolador. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero yo quiero que se enfoque en las primeras palabras del versículo. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Toda persona, según lo que la palabra de Dios, toda persona que haya creído en el Señor Jesucristo como Salvador personal, tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de sí mismo. Y el Espíritu Santo le va a dar poder, le va a guiar, le va a instruir para que pueda ser un instrumento útil en las manos del Señor y para que pueda hacer correctamente la obra del Señor y pueda tomar decisiones sabias y pueda andar por el camino correcto y no vaya a cometer algo que después le va a traer consecuencias negativas. Y una herramienta más que Dios nos ha dado es precisamente la iglesia. La iglesia, qué importante la iglesia, qué papel más importante juega la iglesia en la vida de todos los creyentes. Es que la iglesia simple y sencillamente ha venido a ser una gran bendición para la vida de todos aquellos que aman la iglesia, de todos aquellos que aman la obra de Dios. Aprendemos tantas cosas en la iglesia. Y déjeme decirle que no solamente aprendemos cosas de la palabra de Dios, aprendemos cosas que nos pueden servir para nuestra vida diaria. La iglesia desarrolla muchas áreas en nuestra vida.
Es una herramienta sumamente increíble que Dios nos ha dado. Y dice Efesios capítulo 3, versículo 10, hablando de la iglesia. Efesios capítulo 3, verso 10 dice, para que la multiforme, escuche esa palabra, multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El versículo está diciendo que la multiforme sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios que tiene muchas formas y que es increíble y que excede a todo conocimiento y que no se compara para nada con la sabiduría humana, esa sabiduría de Dios es mostrada por medio de la iglesia. ¿Qué papel más necesario e importante juega la iglesia en nuestras vidas? Por lo tanto, podemos decir que la iglesia es una herramienta definitivamente vital, fundamental para la vida de todo creyente y de todo ser humano. Por eso yo me pregunto cada día, ¿cómo no vamos a permanecer? ¿Cómo no vamos a estar fieles? ¿Cómo vamos a retroceder? Y quiero hacerle una pregunta más. ¿Por qué razón los creyentes no permanecen en la fe? Si tenemos todas esas herramientas, si tenemos todas esas promesas que Dios nos ha dado, ¿por qué tantos y tantos creyentes no permanecen en la fe? Bueno, hay varias razones por las cuales los creyentes no permanecen en la fe. La primera de ellas, porque no valoran lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por ellos. Es lamentable, pero muchos creyentes no valoran lo que Cristo ha hecho. No agradecen la salvación, no agradecen el que Cristo les haya librado del infierno. No agradecen el que Cristo les provea todas las cosas, no agradecen la protección de Cristo, no agradecen nada de lo que Cristo ha hecho y hace cada día en sus vidas. Y por eso no permanecen, porque no son agradecidos. Tampoco permanecen porque han abandonado la comunión con Dios. Es que definitivamente la comunión con Dios es necesaria para que yo pueda permanecer fiel. Hay gente que no tiene comunión con Dios, no oran, no leen la Biblia, no tienen una vida devocional, no meditan en la palabra de Dios y por lo tanto en un 2x3 están nuevamente en el mundo y muchas veces llegan a ser peores de lo que fueron antes de haber conocido a Cristo, porque no tenían comunión con Dios. La comunión con Dios es un ancla. La comunión con Dios es un ancla que nos mantiene firmes e inconmovibles para que no retrocedamos y permanezcamos fieles. En tercer lugar, podemos decir que otra de las razones por las que los creyentes no permanecen fieles es porque están viviendo en carnalidad. Están viviendo en carnalidad. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3 y pone el ejemplo de los hermanos en Corinto. Esta iglesia en Corinto tenía muchos talentos y tenía muchas cosas hermosas y maravillosas, pero en medio de ellos había carnalidad. Y el apóstol Pablo los exhorta y les dice de la siguiente manera, versículo 1, 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Hermanos, es lamentable, pero la iglesia en Corinto era una iglesia carnal. Y la carnalidad brotaba en la vida de cada uno de ellos. Y la carnalidad no les dejaba recibir las bendiciones de Dios, ni ejercer los dones de Dios de la manera correcta. Y por eso Pablo les exhorta y les dice, ustedes son carnales. ¿Cuándo es que un creyente puede ser llamado carnal? Bueno, cuando un creyente tiene una doble vida. Cuando un creyente tiene una doble vida. Hay creyentes que vienen a la iglesia, incluso podrían estar sirviendo, incluso podrían ser principales en alguno de los ministerios, pero simplemente eso es parte del domingo. Pero entre semana tienen una vida completamente alejada de Dios y muy probablemente practicando pecados que Dios aborrece y que definitivamente Dios jamás va a aprobar, porque Dios no aprueba ningún tipo de pecado. Cuando una persona vive esa doble vida,
prácticamente estamos ante un creyente carnal. Y la carnalidad no permite que podamos permanecer en la fe. Otra de las razones por las que los creyentes no permanecen en la fe es porque no están realmente comprometidos. La palabra compromiso significa obligación contraída. Pero muchos creyentes hoy en día solamente quieren oír los beneficios y los derechos que la iglesia les puede dar. Pero nadie quiere oír de responsabilidades. Y más bien cuando vienen reglas o cuando vienen responsabilidades, todo el mundo huye. Porque nadie quiere ni soporta las responsabilidades, ni tampoco la disciplina. Pero déjeme decirle que si usted quiere que su iglesia prevalezca, hermanos amados, si ustedes quieren que su iglesia prevalezca, ustedes deben comprometerse en serio con el Señor. Una razón más por las que la gente no permanece en la fe o los creyentes no permanecen en la fe es porque no aman a Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Pero mucha gente no está dispuesta a amar a Dios. Y si no aman a Dios, tampoco van a amar la obra de Dios y no van a permanecer fieles en la fe. Y la razón por la que la gente no quiere amar a Dios, porque saben que amar a Dios incluye guardar y obedecer sus mandamientos. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como la gente no quiere guardar los mandamientos, pues entonces prefieren no amar al Señor y entonces terminan alejándose y abandonando la obra de Dios y no permanecen fieles. Dos razones más por las que la gente no permanece fiel. Simple y sencillamente porque no quieren abandonar el pecado. Muchas veces hemos dicho, y yo sé que usted está consciente, que todos nosotros tenemos pecados favoritos. Tal vez estamos dispuestos a abandonar este y aquel pecado, porque en realidad no nos interesa, ni nos llaman la atención. Pero tal vez este pecado y el otro no estamos dispuestos a abandonarlos porque son nuestros pecados favoritos y queremos permanecer en esos pecados, y entonces queremos venir a la iglesia, queremos servir y queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no abandonar el pecado. Y eso no nos permite permanecer. Y finalmente, una razón más por la que la gente no permanece en la obra del Señor ni permanecen fieles es porque se han convertido en creyentes tibios. La palabra de Dios nos muestra cómo son los creyentes tibios, cómo se comporta un creyente tibio. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer lo que dice del versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora note lo que dice ahora el verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un creyente tibio es aquel creyente que se ha llenado de soberbia y que piensa que no necesita de Dios. Un creyente tibio es aquel que simple y sencillamente se ha llenado de autosuficiencia y egocentrismo, y que cree que simple y sencillamente no necesita a Dios para nada. Pero hermanos, somos seres 100% dependientes de Dios. Necesitamos a Dios. La iglesia en la Odisea era una iglesia que había sacado a Cristo de la congregación. Por eso es que el versículo 20 de este pasaje dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esas palabras las dijo el Señor Jesús porque a la iglesia le había sacado, porque ya Cristo no era el centro de la iglesia. Y cuando Cristo no es el centro de una iglesia, ya no le podemos llamar iglesia. Le podemos llamar club social si usted gusta,
un lugar para ir y tener actividades, comer, beber y divertirnos y hacer un show y un programa, porque ya la iglesia no tiene a Cristo. Para que la iglesia tenga a Cristo, la iglesia debe estar firme, debe permanecer fiel y debe estar dispuesta a someterse a la voluntad del Señor. ¿Qué podemos hacer entonces para permanecer en la fe? Quiero citarle 3 cosas que usted puede hacer. La primera de ellas, esté consciente de su necesidad de Dios. Tenga algo que le recuerde que usted necesita a Dios. Tenga algo que le recuerde cada día, cada instante, cada momento que usted necesita a Dios. El apóstol Pablo dijo en Hechos 17, refiriéndose a Dios, cuando él estaba presentándoles a los atenienses, estaba presentándoles al Dios verdadero. Pablo dice las siguientes palabras. Él dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Resumiendo esa frase, significa que sin Dios no somos nada. Y cuando yo tengo presente que yo necesito a Dios, entonces voy a permanecer en la fe. No voy a querer abandonar la obra de Dios, no voy a querer retroceder. En segundo lugar, no permita que la soberbia llene su vida. No permita que el orgullo y la soberbia llenen su vida. Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando un creyente se llena de soberbia y no quiere obedecer a la voz de Dios, no quiere obedecer a la voz del pastor, no quiere cumplir con mandamientos, cree que puede hacer lo que quiera en la congregación, o cree que él es sumamente importante y que por lo tanto no se puede prescindir de él, ese creyente va por mal camino y va a terminar abandonando la obra del Señor. Y yo quiero decirle algo muy importante en esta noche. En las iglesias todos somos muy, pero muy importantes, pero nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Y cuando simple y sencillamente una persona se cree indispensable, esa persona va a terminar en el mundo y ¿sabe qué va a pasar? Va a venir alguien con más talentos y más capacidad que él a ocupar el puesto que ese creyente tenía. Y yo soy testigo de esas cosas porque lo he visto en ambas iglesias donde he tenido la oportunidad de pastorear. Mi hermano, mi hermana, todos somos muy importantes, pero nadie es indispensable. Dele gracias a Dios por el privilegio de ser parte de la iglesia. Dele gracias a Dios por la bendición de ser parte de la iglesia. Y más bien conságrese más y dé más allá del 100% y esfuércese por la iglesia y vea a la iglesia no como una iglesia más, sino como su iglesia. Porque ese es el plan de nuestro Dios. Y para terminar, quiero darle un tercer consejo. Y este es el tercer consejo. Aunque tenga pereza, aunque no tenga ganas, ore, medite en la palabra de Dios y busque la comunión con Dios. Porque lo único que nos mantiene firmes, como lo dije al principio, es la comunión con nuestro Dios. Nosotros no estamos en la iglesia porque ahí está este o está aquel. Nosotros estamos en la iglesia porque amamos la comunión con Dios. Y por lo tanto la comunión con Dios nos mantiene firmes en la obra del Señor. Si queremos que la iglesia prevalezca, tenemos que tener comunión con Dios. Porque resulta que de Dios viene todo el poder. Resulta que Dios es la fuente de todo poder. Resulta que Dios es el que mantiene viva la iglesia. Entonces hay que tener comunión con nuestro Dios para que la iglesia prevalezca. Mi hermano, mi hermana, la iglesia es un gran tesoro que Dios nos ha dado. Ojalá que usted no lo menosprecie. Tenemos un poco más de 5 meses de estar en pandemia, en cuarentena. ¿Y qué falta nos hace congregarnos? ¿Qué falta nos hace reunirnos? ¿Qué falta nos hace vernos nuevamente y participar de las actividades de la iglesia? Bueno, tal vez una de las tantas razones por las cuales Dios permitió esta pandemia es para que valoremos un poco más la obra del Señor. Ame su iglesia, permanezca fiel, avance, dé más allá de lo que usted puede dar, vaya una milla más para que la iglesia prevalezca, para que la iglesia avance y usted sea parte fundamental en el crecimiento y en el avance de su
iglesia. Espero que usted pueda poner estas cosas en práctica y espero que Dios les bendiga. Acompáñeme a orar. Padre, gracias por este mensaje que hemos escuchado. Ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestra vida y darnos cuenta que debemos permanecer fieles hasta que Cristo venga por nosotros. Ruego estas cosas y pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos presentes, para poder culminar este precioso culto, vamos a entonar este canto, Hay un nombre. Sobre todo nombre, Él hizo el cielo, también el mar, en Él encontrarás la salvación real, fuera de Él no la hay. Él fue ayer, por siempre.